Hola hermanos, una vez más estamos reflexionando en la palabra del Señor y en esta oportunidad seguimos con los salmos y queremos ver una figura muy fuerte, muy viva que Dios hace acerca de sí mismo y que tiene un simbolismo muy claro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es esta metáfora, este simbolismo del pastor. Y vamos a estar revisando el salmo, quizás el salmo más famoso, el pasaje más famoso del Antiguo Testamento, el salmo más conocido, el más memorizado, el más citado. Y es el Salmo 23, y le invito a que pueda buscar su Biblia y estar ahí atento a la lectura de la Escritura en este salmo. Si bien es cierto, este salmo lo escribió el rey David, quien era pastor de ovejas y quien estaba, según las escrituras, realizando una labor de pastoreo de las ovejas de su papá Isaí. Entonces él conocía muy bien el trabajo de un pastor de esa época y conocía muy bien los peligros de los cuales él tenía que cuidar a las ovejas. Él sabía muy bien de qué se alimentaban las ovejas, cómo cuidarlas, dónde llevarlas, qué hacer en determinados casos. Él sabía muy bien. Él le menciona al rey Saúl de algunos peligros de los cuales él salvó a la oveja, y mencionó leones, mencionó osos, de los cuales él había luchado para que no se llevaran estas ovejas de su padre. Esta metáfora o esta ilustración del pastor habla de la relación que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos, y trata de graficar esta dependencia que tenemos nosotros los hijos de Dios, y que muestra la necesidad que tienen los hijos de Dios del pastoreo de este pastor. Entonces vamos a estar viendo eso. En el pasado y en la escritura se muestra así, se muestra a Dios como el pastor de su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 136 dice que Él pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 16 menciona que Él fue el pastor durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, y aún de mucho antes, desde Abraham. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía conocimiento de la crianza de animales. Abraham era un criador de animales, y así sus hijos y sus hijos. Los egipcios reconocieron en Israel que eran criadores de animales también, y ellos sabían de este vínculo, de esta fuerte relación. Ahora, Dios los cuidó, ¿cierto? Dios los cuidó en el desierto, les proveyó pan, les proveyó agua de la roca para beber, les proveyó protección, los guió, ¿cierto? Desde la salida de Egipto hasta la entrada de la tierra en Canaán, y su presencia estuvo allí con ellos desde que salieron hasta que entraron, y se mantuvo con ellos su pueblo escogido. Ahora, esta dependencia, al compararnos con una oveja, una oveja es un animal muy manso, es un animal que no tiene ningún tipo de defensa en su físico. Su defensa es estar en manada y, y gritar y balar, que es el sonido que hace la oveja. Eso perturba un poco al depredador. Y este animal vive en manada, es un animal manso, como les dije, y depende del pastor para hallar pastos, para encontrar agua y para la protección también, mientras se dirige hacia su alimento. Así es que eso nos muestra un sentido de mucha dependencia hacia el pastor. En Isaías, por ejemplo, 40:11 dice que como pastor
apacentará su rebaño, y en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta figura del pastor que tiene cuidado del Señor. Isaías 58:11, por ejemplo, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Provisión del pastor, saciará tu alma, ¿cierto? Y este pastor del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento y tiene su figura en lo que nosotros precisamente estamos estudiando. Por eso vamos a revisar en esta oportunidad el Salmo 23. Porque nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, verso 11, Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz, dar su vida por sus ovejas, para que esta vida que Él dio fuera la redención, la propiciación, la expiación perfecta para nosotros. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como ovejas descarriadas que no tienen pastor. El Señor menciona en el Evangelio que Él tuvo, al mirar a la multitud, al mirar al pueblo de Israel, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Que eran como ovejas que no estaban siendo alimentadas, como ovejas que tenían una enorme necesidad. Y al ver esa necesidad, Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces son ilustraciones fuertes para ver para mostrar esta dependencia que nosotros, los hijos del Señor, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor tiene con su pastor, que es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 7, haciendo una mención profética del triunfo del Cordero, dice, porque en el verso 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una mención profética de cómo la victoria del Cordero va a llevar a que se cumpla esto de que el Señor nos va a guiar, nos va a pastorear por siempre y para siempre. Y también hay una mención en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En el contexto aquí está hablando de pastores humanos, el cual dejó Dios a cargo de su rebaño, que es la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el pastor que está por sobre todos los pastores, Él va a dar la recompensa a aquellos pastores que han actuado conforme a la palabra del Señor. Una figura a tener en cuenta. Entonces, vamos a revisar el Salmo 23, un salmo muy conocido, un salmo del rey David, que comienza mencionando algunas cosas de lo que el pastor hace. David mirando el rebaño, David mirando la labor que él hacía, el cómo las ovejas se sentían bien con él. Él logra desde la perspectiva de oveja reconocer a este pastor. En primer lugar dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré
por largos días. En primer lugar, David menciona que Jehová es su pastor. Jehová es mi pastor, dice, y lo declara allí diciendo y reconociendo que, nombrando el nombre personal de Dios, Jehová, el yo soy el que soy, Él es mi pastor. Y como consecuencia de que Él sea mi pastor, comienza a mencionar aquí algunos beneficios que Él tiene siendo oveja del Señor. Y uno de los beneficios que menciona primero es que Él tiene cubierta su provisión, en todo sentido, provisión física, es decir, nada me faltará. En la construcción en el hebreo se entiende que no hay este tiempo de futuro, entonces incluye, es como que si dijera nada me falta, nada me falta, incluyendo el nada me faltó y el nada me faltará. Entonces este tiempo verbal completo está diciendo estoy cubierto en todo sentido, su provisión me alcanza y Él se goza en esto. Y sigue describiendo el ser oveja de Dios, el estar a cargo del Señor, porque dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y no solamente es una provisión física, sino que proporciona y provee paz, provee descanso, provee reposo, provee refrigerio. No hay un índice o algún tipo de preocupación, de afán, de ansiedad, de estrés. Él dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me apacentará o me pastoreará. Es decir, va a proveer el alimento, va a proveer el agua, va a proveer el descanso, el reposo. Y el siendo oveja de Dios están cubiertas todas estas necesidades. Están cubiertas todas estas necesidades que aquí David está mencionando. Y en el verso 23 habla de las necesidades también, necesidades emocionales del alma, ¿cierto? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra ahí, confortar, es la palabra restaurar, que en otras palabras sería la palabra renovar las fuerzas, dar vitalidad, hacer un renuevo, un reseteo, ¿cierto? En todo lo que estoy pensando, lo que estoy siguiendo, renovar nuevas fuerzas. Y eso es lo que el Señor ha prometido. Conforta mi alma, cada día me renueva, cada día Él lleva las fuerzas, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Menciona a Isaías, Él renueva las fuerzas, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Y también dice que al ser ovejas del Señor nos va a guiar por senda de justicia. Esta frase significa, en otras palabras, me va a mostrar un camino correcto por el cual yo debo andar, un camino recto, un camino que me va a traer paz, seguridad, reposo, provisión, el camino correcto. Y por amor de su nombre es un hebraísmo que significa que Dios, este pastor, me ama. En otras palabras, Él me va a guiar por caminos rectos, por caminos correctos, porque me ama. Porque me ama. ¡Qué verdad más maravillosa! ¡Qué verdad más maravillosa! Que Dios ame a la humanidad. Y que porque ama a la humanidad ha dado a su Hijo. Ha dado esta gracia, este don tan maravilloso de la vida eterna en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el pastor? El buen pastor que da su vida por las ovejas. Él me guía por camino de justicia, porque me ama, por amor de su nombre. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande, y si alguna vez me toca pasar
por tribulaciones, por problemas, por llantos, por angustia, o cuando tenga que enfrentar a la muerte, porque todos tenemos que enfrentar a la muerte, o cuando estemos enfrentando la pérdida de un ser querido, o cuando estemos enfrentando los dolores de una enfermedad, los temores de una enfermedad, los temores de un diagnóstico, cuando estemos enfrentando las necesidades que podamos estar enfrentando en esta vida. Eso significa los valles de sombra y de muerte, y que todos en alguna vez tenemos que pasar. Dice, no voy a temer mal alguno. ¿Y sabe por qué David, hablando como oveja, dice no voy a temer? Porque él asegura que la presencia del Señor va a estar con él, como estuvo con el pueblo de Israel por el desierto, como ha estado como testimonio con el pueblo de Israel por toda la historia bíblica, como ha estado su presencia por toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, como está con nosotros en el día de hoy, estará mañana y estará por los siglos de los siglos, su presencia con nosotros, hasta que se cumpla lo que leímos recién. Apocalipsis capítulo 7, 17. El Cordero los pastoreará y los guiará a aguas de vida. Ahí se va a cumplir todo esto. Y cuando tengamos que pasar en estos momentos de dificultad, estos momentos en que somos impotentes frente a lo que pasa, el Señor está con nosotros. Y menciona dos cosas: la vara y el cayado. La vara y el cayado, eso significa que Dios está actuando. Son las cosas que ocupaba el pastor. La vara era un elemento de instrucción y de gobierno, y el cayado es un respaldo, un sostén. Y esas dos cosas, que a veces puede ser una sola cosa, estar en estos momentos de dificultad, quizás animándome al arrepentimiento, animándome a buscarle, consolándome en los momentos de dificultad, fortaleciéndome en los momentos de debilidad, guiándome en los momentos de confusión, infundiendo luz en los momentos de tinieblas, de oscuridad. Todo eso hace el pastor con su vara y su cayado. Me infundirán aliento, darán nuevas fuerzas, me guiarán. Y en el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que el Señor prepara un banquete, aun cuando esté rodeado por los enemigos, y los enemigos saben que soy su favorito y que tú eres su favorito. Hermana, hermano, tú eres el favorito de Dios. Él pagó un gran precio por ti y Él adereza mesa delante de ti como tu pastor, como el pastor que dio su vida ahí en la cruz por su oveja, que eres tú, que soy yo, aún en presencia de los enemigos. Y los enemigos ven que el pastor se deleita en atender a las ovejas y que las unge con aceite, y en ese tiempo a las ovejas se le derramaba aceite en la cabeza para suavizar la lana, para suavizar y dar sanidad a algunas heridas. Pero el ungir con aceite para nosotros tiene un símbolo de algo muy claro, que es la unción del Espíritu Santo sobre aquellos que han creído, tal como lo dice Efesios capítulo 1, verso 13, que habiendo oído y habiendo creído la palabra del Evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras, la seguridad, la garantía de nuestra salvación. Y eso hace que la copa de uno, el corazón de uno, esté rebosando de gozo y de alegría. Y mire qué conclusión más maravillosa, ser oveja de Dios.
pertenecer a este pastor amoroso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el secreto de la vida eterna, la presencia de Dios. Y es una vida eterna feliz, es una vida eterna completa, es una vida eterna que llena de gozo y de alegría. El bien y la misericordia siguen a los que son ovejas de Dios. Una pregunta, hermano, ¿eres oveja de Dios? ¿Dependes del Señor? ¿Dependes del Señor? ¿Es su palabra tu alimento? ¿Bebes de la fuente inagotable que es la palabra del Señor? ¿Te gozas en la presencia del Señor? ¿Dependes del Señor para cada circunstancia, para cada situación? Hermano, Él es el buen pastor. Él es el pastor de nuestras almas. Él es el buen pastor, el que nos rescató, el que dio su vida por las ovejas. Y a Él debemos honor, gloria